Buenas noches, Araceli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Angelita. Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Les manda un afectuoso saludo el pastor con mucho cariño. Un fuerte abrazo para ustedes. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar. Marcelita hermosa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios les bendice a ustedes también, amada hermanita Araceli. Que Dios les bendiga grandemente. Ya estamos por iniciar nuestra clase de discipulado. Yo creo que hoy terminamos la clase de segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Según el Espíritu de Dios nos lleva y nos guía en su palabra. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Angelita, ¿cómo están? Muy buenas noches, amada hermanita. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. También, Betty, buenas noches. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a toda la familia Galvez. Dios los bendiga grandemente también. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos va a dar el día de hoy. Buenas noches, amada Vicky. Bendiciones. Vamos a orar y vamos a poner este discipulado en manos del Señor, que sea Él el que nos guía a toda verdad, que nos guía a toda verdad y siempre nos revele su amor en las Escrituras. ¿Cómo estás, Rocío? Un fuerte abrazo. Alejandra, Ale García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Marinita, buenas noches. Creo que fue mi hermano Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a darte las gracias, Señor, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Sabemos, Señor, que es tu consejo, es tu palabra, es el aliento de tu boca. Y nos disponemos para escuchar y compartir de ella, Señor, no porque sea nuestra, sino porque es tuya. Y eres tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, quien nos lleva siempre a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra. No tan solamente oidores, sino también hacedores, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos hoy y por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hola, Geno, ¿cómo estás? Un abrazo, hermanita, a toda la familia García. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un saludo también a Araceli Castañeda. Muy buenas noches. Bendición. Bien, vamos entonces a recordar parte de la clase pasada. Sí, hola Linda, ¿cómo estás? Buenas noches. Parte de la clase pasada en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 nos está diciendo el Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importante es esta palabra que nos da el Señor, que tengamos cuidados de nosotros mismos. ¿Por qué de nosotros mismos? Porque luego algunos le añaden, le quitan versículos a la palabra o la intención de la palabra y menguan y leudan la escritura para efectos extraños, ¿no? Pero Dios nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos y que compartamos lo que dice la palabra de Dios y tal como lo dice, porque insistiendo y persistiendo en ellos nos vamos a salvar a nosotros mismos y también a los que nos oyen. También vimos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17 que toda la escritura, toda, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Hola Mini, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita, qué bueno que estás aquí.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, incluyendo también a la mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos enteramente preparados para toda buena obra cuando somos discipulados por medio de la palabra de Dios, la cual la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, a fin de que seamos enseñados en la justicia de Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice Dios: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Es la doctrina de los apóstoles y de los profetas, ¿sí? Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Hay que retenerla, sea por palabra o por carta nuestra, le dice Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, y hoy Dios nos lo dice a nosotros. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra por obra. ¿Sí? Vamos a volverlo a leer. Estamos en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2:15. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Toda buena palabra y obra. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra clase, capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos: oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sí? Pablo siempre oraba por las ovejas del Señor, también oraba para que todos los hijos de Dios fueran edificados, llenos del conocimiento de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos ver en varias escrituras. Él siempre oraba para que fuéramos llenos del conocimiento de Dios. Veamos un ejemplo. Vamos al libro de los Efesios, Efesios capítulo 1. Dice así, Efesios 1:13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, es el anticipo, el enganche de una herencia que Dios tiene para nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo oraba para que la iglesia de Cristo fuera llena del conocimiento de Dios. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Y ahora el mismo Pablo le dice a la iglesia, oren por mí, oren por nosotros, para que la palabra de Dios, para que el evangelio de Dios corra libremente y no tenga impedimento. Georgette, buenas noches, ¿cómo estás? Para que la palabra de Dios corra libremente sin impedimento. Nuevamente, regresemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Ahora viene la reciprocidad en la oración. Pablo oraba por la iglesia para que fuera edificada, y ahora Pablo le dice a la iglesia, oren por nosotros, para que la palabra del Señor Jesús, que es el evangelio, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, le dice a los tesalonicenses. Entonces también hay otras escrituras que hablan de que el mismo Pablo anima a otras iglesias a que oren también por él, ¿sí? Veámoslo como lo dice también en el libro de Efesios capítulo 6. Qué importante es orar unos por otros, qué importante es la oración. La oración es hablar con Dios, es muy importante. Efesios 6, 18. Hola Lulucita, te mando un fuerte abrazo. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo también. Efesios 6, 18 dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, dijo Pablo, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Aquí Pablo está pidiendo oración. Buenas noches, Lulucita hermosa, ¿cómo estás? Está pidiendo oración para que también la iglesia de Éfeso ore por Pablo, para que la palabra corra, para que el evangelio sea conocido, para que hable con denuedo los misterios del reino. Sí, qué importante es la oración, ¿verdad? Aquí Pablo está solicitando, oren por mí para que la palabra sea conocida, para que no haya impedimento, ¿sí? Y vamos a ver otra cita bíblica. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Desde el versículo dice así, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad, es decir, permanezcan, no desmayen, hay que continuar, perseverar en la oración, velando en ella, en la oración, con acción de gracias. ¿Cuándo damos gracias? Cuando sabemos que Dios nos ha escuchado y cuando sabemos que tenemos las respuestas que le hayamos hecho a Dios, las peticiones que le hayamos hecho a Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor Jesús nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, con denuedo, con sabiduría, con conocimiento, con gracia, con misericordia, la palabra de Dios. Pablo está pidiendo, oren por mí, dice Pablo, oren por mí para que la palabra no tenga tropiezo, para que la palabra corra libremente y alcance a más personas que no conocen el Evangelio. Estas son oraciones muy importantes, por eso dice que debemos de perseverar en la oración.
¿Qué tal, mi hermano Bernardo? Buenas noches. Sí, amén. Perseverar en la oración. Amén. En el Salmo 147, vamos por favor al Salmo 147, versículo 15. 147, versículo 15. Dice así: Él envía su palabra a la tierra. Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Aleluya. Dice, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. La palabra de Dios fluye, corre, es enviada por Dios para que llegue velozmente a aquel que la necesita. Y todos necesitamos de la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que qué importante que el mismo Pablo, que tenía la revelación del Espíritu Santo y estaba el Espíritu Santo revelando misterios del Evangelio, porque el Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Significa toda la palabra de Dios, toda la palabra que Dios le estaba revelando. Ahora nosotros también necesitamos que nos sea revelada a nosotros, ¿sí? Que nos sea revelada a nosotros. Pablo la recibió y decía, oren por mí para que pueda hablar del Evangelio como debo de hablarlo, con denuedo, diciendo lo que tengo que decir, con sabiduría, con gracia, de parte de Dios, amén, de parte de Dios. Regresemos por favor a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 nuevamente. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. A la iglesia de Tesalónica y hoy a nosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados. Mientras la palabra está corriendo, pues hay gente mala que quiere detener que el Evangelio sea conocido. Por eso aquí dice en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malignos y malos, dice también la Escritura, porque no es de todos la fe, ¿sí? Cuando se predica el Evangelio, también el adversario se prepara para detener la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 15:31. Hombres malos y perversos que quieren detener que la palabra fluya. Romanos capítulo 15, versículo 31. Dice así: desde el versículo 30, hermanos, por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Hay oposición cuando se predica el Evangelio. Hay oposición cuando se habla la verdad de la palabra de Dios. El adversario no quiere que escuchemos la verdad de Dios, porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la verdad, somos más libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El diablo nos quiere seguir teniendo cautivos con mentiras, con engaños, con astucias, pero la verdad de la palabra de Dios siempre nos va a traer libertad, ¿sí? También dice la Escritura que no es de todos la fe. Muchos no solo no creen, sino también entorpecen. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 28,
Libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 21. ¿Sí? Vamos a ver aquí lo que está haciendo Pablo. Hechos 28, 21. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Porque Pablo les preguntaba que si sabían algo de él, ¿no? Fíjense, desde el versículo 16 para que quede más claro. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Cuando ustedes recuerdan que Pablo iba en una embarcación porque él había apelado al César, ¿sí? Apelado al César porque lo querían golpear por causa del camino, de la palabra de Dios, y entonces él apeló al César, y ahí lo llevan, ¿no? Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No, dice, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Versículo 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Le decían secta al Evangelio. Versículo 23, cosa que no es así. Versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, unos decían sí, así dicen las escrituras, pero otros no creían. Y como no tuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y les dice a los judíos, ¿sí? Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese corazón que no recibe la palabra de Dios se ha engrosado, ¿sí? Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. La nación de Israel se cerró al Evangelio. Entonces Pablo deja a los judíos y se va a los gentiles a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces no de todos es la fe. No todos van a recibir la palabra de Dios, aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces hay algunos que son perversos y malos, que resisten, y otros que no creen porque no de todos es la fe. Amén. ¿Sí? Algunos no reciben, pero otros no solamente no reciben, sino también son tropiezo para que el Evangelio, las buenas noticias de Dios corran libremente y aquellos que no conocen del Señor Jesús reciban salvación. Entonces aquí, como dice Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres
perversos y malos, porque no de todos es la fe. Versículo 3, pero fiel es el Señor Jesús, que os afirmará y guardará del mal. Él nos afirma en la roca de la salvación y nos guarda del mal. Debemos de recordar, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el mundo entero yace en poder del maligno. Pero la vida divina, la cual tenemos al haber nacido de Dios, nos mantiene y nos guarda del maligno. ¿Sí? Nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ya no somos del mundo. El maligno no tiene autoridad y potestad contra nosotros. Por eso es importante permanecer en la palabra de Dios, porque al permanecer estamos habitando al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. En nuestra obediencia a la palabra de Dios hay cobertura sobrenatural, ¿sí? De parte de Dios. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. 5:18. Amén. Primera de Juan 5:18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, está hablando del nuevo nacimiento. Todos nosotros hemos nacido de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado como una práctica, como un deporte, como un hábito. Podemos llegar a pecar en un momento dado, pero no es una práctica constante. Nos arrepentimos delante de Dios y nuestra relación con Dios se vuelve a restaurar, pero no es algo que practiquemos, porque aquí lo dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado es el Señor Jesús. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay una gran diferencia. Los que somos de Dios y el mundo entero que está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Gloria a Cristo Jesús. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí mismo, capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. El versículo 8 dice así: el que practica el pecado es del diablo. Eso dice la palabra. Eso dice Dios. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, el nuevo nacimiento, que ha nacido de nuevo, no practica el pecado como una práctica, como un hábito, como un deporte, ¿sí? Porque la simiente de Dios permanece en él. Cristo permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
el que ha nacido de Dios no puede pecar. Y si llega a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Eso lo dice también la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, recordemos que Dios es luz, desde el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, palabra clave, luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando andamos en luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hay que confesar los pecados, no hay que esconderlos debajo de la mesa, porque las cosas ocultas son del adversario. Es mejor confesar y reconocer nuestros pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Dice Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No solo es la ofrenda agradable, no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo es nuestro Señor y Salvador, también es nuestro abogado. Bendito sea Él. Y Él, y el Señor Jesús, es la propiciación, es el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La misericordia de Dios alcanza para cubrir los pecados de toda la humanidad. Así de grande es el amor de Dios. Ahora bien, a algunos no les va a aprovechar por rechazar, pero a nosotros nos aprovecha porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y aún esa fe, que creen hermanos, nos fue dada por Dios. Dependemos completamente de su gracia y de su misericordia. Amén. De su gracia y su misericordia. Alabado sea su santo nombre. Regresemos entonces. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, pero fiel es el Señor Jesús, que os afirmará y guardará del mal. ¿Sí? Nos afirmará y nos guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
dijo el apóstol Pablo, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 9. Recordemos que debemos de permanecer en la sana doctrina, debemos de permanecer en las escrituras, no debemos dejarnos mover por nadie de lo que hemos aprendido, ¿sí? Bien, Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura hace que el mensaje cambie, se adultere. Debemos de recibir la palabra de Dios como un todo completo que viene de Dios, sin quitarle, sin ponerle, porque pues hay consecuencias al que le pone y al que le quita algo de la palabra de Dios. Dice en el versículo 10, Gálatas 5:10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si hay alguien que te está ahí hostigando de recibir una escritura que no está en la palabra de Dios, mejor nos quedamos con lo que está escrito, con lo que está revelado de parte de Dios y no nos movemos de la palabra de Dios, porque un poquito de levadura va a cambiar el mensaje, la intención de la palabra de Dios para con nosotros, ¿sí? La va a cambiar. Entonces es importante que permanezcamos en la sana doctrina y permanezcamos en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, regresemos por favor, capítulo 3, versículo 5. 3:5. Dice así: y el Señor Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios, llevados al amor de Dios, encaminar nuestros pasos hacia el amor de Dios. El amor de Dios envió a su Hijo Jesús a la cruz. El amor de Dios se entregó a sí mismo para ser crucificado, para pagar el precio de nuestros pecados. El amor de Dios nos alcanzó. El amor de Dios siempre nos va a llevar a toda verdad. Pero Dios también es severo, porque nos ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo cuando éste es desobediente. Esa es la verdad también, porque Dios al que ama castiga, como un buen padre castiga al hijo desobediente, ¿sí? Porque Él es un buen padre, ¿sí? Así lo dice la Escritura. Y si tú no lo has leído, vamos a ver una cita bíblica. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. El Señor Jesús dice, Apocalipsis 3, 19, dice el Señor Jesús, yo reprendo. ¿Quién? El Señor Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando Dios nos reprende y nos castiga es porque nos ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sí. Y dice aquí en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué significa? Que el Señor Jesús ya estaba fuera de aquel que está en pecado. Otra vez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entre nosotros, que es el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, entrando en nosotros. Así lo dice el Evangelio según San Juan.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se reanuda, se restablece la comunión con Dios. Cuando alguien peca una y otra y una y otra y una otra vez, el Espíritu Santo que estaba dentro de nosotros se empieza a apagar, como una flamita se empieza a apagar y la casa queda vacía y ordenada porque el Espíritu Santo ya la estaba ordenando. Pero cuando regresa el espíritu inmundo que había en nosotros y encuentra la casita barrida, escombrada, entonces ya no está el Espíritu Santo ahí por la insistencia de pecar. Entonces llama a 7 cuates de él, de Satanás, y el estado postrer de esta persona es peor de lo que era antes. Entonces el Espíritu Santo no va a salir de nosotros si alguien peca ocasionalmente, pero cuando hay un arrepentimiento, Dios restaura su comunión con nosotros. El mismo Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, de justicia, se contrista y nosotros nos sentimos mal por haber pecado y el Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús por su amor, su eterno amor y gran misericordia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura, y el Señor Jesús encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hablando del amor de Dios, vamos a Marcos capítulo 12, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, 29. Marcos 12, 29. Vamos a leer el 28, ¿sí? Dice así. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo significa todo. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, quiere decir que también es principal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El que cumple estos mandamientos cumple toda la ley y los profetas. Amén. Esto habla del amor de Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser. A veces algunos tienen su corazón como un pay de limón. La mitad para Dios, la cuarta parte para alguien más y la otra cuarta parte para alguien más. Y no, Dios dice, ¿verdad, Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todo el pay de limón, si fuera nuestro corazón un pay de limón, que no lo es. Que lo amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Él es lo principal. Y el que ama a Dios lo obedece en todas las cosas. ¿Sí? Lo obedece en todas las cosas. Vamos, por favor, al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14.
Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que obedecen su palabra. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que son los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a llevar al amor de Dios. Nos va a llevar al amor de Dios para reconocer que Él es Dios y que es digno de ser amado con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque nos está revelando por medio de su palabra el gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, no dice que va a ser, ha sido, ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios fue derramado ya en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesús en propiciación, en pago por nuestros pecados. Dime si no, Dios no nos ha amado de tal manera, ¿sí?, que no escatimó a su Hijo Jesús para darlo en pago por nuestro rescate. Alabado sea el Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amarnos con el amor de Dios que ya fue derramado en nuestros corazones. Amén. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. ¿Quieres permanecer en Dios? Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no te digo que te ames más, porque ya nos amamos mucho. Como alguien dijo en una charla de otra cosa, dijo, hay que bajarle 3 rayitas a tanto amor por nosotros. Ya nos amamos mucho. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Qué desafío tan grande! Ser como el Señor Jesús en este mundo. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios permanece en Él. Y Dios quiere que vivamos amando como su Hijo Jesús amó cuando anduvo entre nosotros. Ser como Él es. Alabado sea el Señor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento que viene de Dios. Amén.
Alabado sea el Señor por su palabra. Amados hermanos, el tiempo se nos ha acabado tan rápido, ¿verdad? Apenas en un abrir y cerrar de ojos, el reloj ya avanzó tan rápido que ya llegó la hora de despedirnos por un momento. Y démosle gracias a Dios por lo que Él nos enseña, ¿verdad, Fer? Siempre me da gusto saludarte, princesita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos concedes, que nos revelas. Te alabamos y bendecimos, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres digno. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y la manera de demostrarte que te amamos es amándote a ti, obedeciendo tu palabra y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Obedeciendo tu palabra es como demostramos que te amamos. Bendito eres, Padre. Gracias por la palabra que nos has concedido. La guardamos en nuestro corazón para vivirla, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos dándote a ti siempre toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Amados, 10 minutos de descanso para que empiece la siguiente clase con el pastor Joaquín Recamier, que ya está listo para estar compartiéndonos la siguiente hora. Bendiciones para todos, un abrazo. Gracias, Vicky. Un abrazo para todos. Gracias, Fer. Un abrazo para todos. Muy, muy buenas noches.